La pobre niña no sabía que el niño congelado al que protegía era el hijo perdido del multimillonario, desaparecido desde hacía 4 días. A la mañana siguiente, cuando su padre lo encontró, la reconoció como su hija. Antes de adentrarnos en la historia, deja un comentario a continuación y dinos desde donde nos estás viendo. Disfruta de la historia. Quiero hablaros de una niña llamada Emma. Tenía 7 años. El pelo rubio enmarañado y los zapatos sujetos solo por la esperanza y la desesperación. Emma vivía en una destartalada caravana en las afueras de Nashville, Tennessee, un lugar donde el viento silba a través de las grietas de las paredes y la calefacción apenas funciona cuando más la necesitas. El remolque era viejo, probablemente construido en la década de 1970, y se notaba cada año de su antigüedad. Las paredes eran delgadas y apenas aislaban del brutal frío invernal. El tejado presentaba zonas donde las tejas originales se habían deteriorado hacía mucho tiempo. La madre de Emma la había dejado con su abuela hacía 3 años, prometiendo volver cuando las cosas mejoraran. Dijo que era temporal, dijo que iba a buscar trabajo en Memphis, ahorrar algo de dinero y luego regresar por Emma. La abuela de Emma le había creído, Emma también le había creído al principio, pero las cosas nunca mejoraron. Su madre nunca llamó, nunca envió una postal, nunca envió dinero, simplemente desapareció como si hubiera sido borrada del mundo. Su abuela había criado a Emma lo mejor que pudo con un pequeño cheque de la Seguridad Social. Habían aprendido a estirar cada dólar para hacer milagros de la nada. La abuela de Emma le había enseñado a preparar una comida con arroz, frijoles y las verduras que estuvieran en oferta en la tienda de $1. Habían pasado largas noches de invierno jugando a las cartas a la luz de las velas para ahorrar electricidad. Su abuela le cantaba, le contaba historias y le prometía que algún día la vida mejoraría, pero la vida no mejoró, la situación empeoró. La abuela de Emma falleció en una fría mañana de febrero hace 3 años, justo antes de que Emma cumpliera 7 años. Se acostó con tos y no volvió a despertar. Emma la había encontrado esa mañana, ya fría. Al principio, Emma no entendió lo que había sucedido. Ella creía que su abuela estaba durmiendo. Había estado sentada a su lado durante horas esperando a que despertara antes de comprender finalmente que algo andaba fundamentalmente mal. Después de eso, todo cambió. El Estado no sabía nada de Emma, no había nadie que la denunciara a las autoridades. Los vecinos sabían vagamente que allí vivía una anciana, pero después del funeral de su abuela, un evento pequeño y triste pagado por la caridad, asumieron que la caravana estaba vacía. Emma era inteligente, más lista que otros niños de su edad, sabía cómo permanecer oculta, cómo ser invisible. Cerró la puerta del remolque con llave. Le dijo a su maestra que su abuela estaba enferma y no podía asistir a los eventos escolares. Cuando la escuela intentó llamar, Emma contestó el teléfono y fingió ser la cuidadora de su abuela. Todos los días, Emma se despertaba en ese tráiler helado y se preparaba para ir a la escuela. La escuela era su santuario, hacía calor, estaba a salvo. Se sentaba en el aula, absorbiendo el calor como si fuera un artículo de lujo, envolviéndose en la calidez como si fuera una manta. Comía el almuerzo gratuito despacio, con calma, saboreando cada bocado porque no sabía cuándo llegaría su próxima comida. El almuerzo escolar era a menudo la única comida de verdad que ingería en todo el día. Se había convertido en una experta en el racionamiento. Un paquete de galletas de la tienda de $1 podría durarle 3 días si fuera lo suficientemente disciplinada. Una lata de frijoles duraba 5 días y comía con mucho cuidado. Había aprendido a hacer que una sola manzana le durara, a saborear su sabor, a comerla despacio, a prolongar al máximo la sensación de saciedad. Pero ya era diciembre, el diciembre más frío que Tennessee había visto en 20 años. Los informes meteorológicos advertían de peligrosas temperaturas con sensación térmica. Las noches fueron brutales, con temperaturas que descendieron hasta un solo dígito o menos. Las familias se acurrucaban juntas en sus cálidos hogares. El pequeño calefactor eléctrico de Emma, un viejo cacharro maltrecho que le había dejado su abuela, había dejado de funcionar hacía semanas. Había intentado arreglarlo, había visto vídeos de YouTube en el portátil que le había proporcionado el colegio sobre cómo reparar electrodomésticos, pero no tenía remedio. El sistema de calefacción del remolque estaba averiado sin posibilidad de reparación. Se envolvió en todas las mantas que pudo encontrar, en todos los trozos de tela que había en la caravana. Se ponía 3 capas de ropa para ir a la cama. Tiritó durante toda la noche, preguntándose si llegaría la mañana.
preguntándose si su cuerpo se mantendría lo suficientemente caliente como para sobrevivir hasta el amanecer, en aquella noche en particular, el 23 de diciembre, cuando empezó a nevar, algo inusual en Nashville, donde rara vez nieva, Emma estaba acurrucada bajo 3 mantas, con un abrigo de invierno puesto, dentro del remolque cuando oyó algo. Un pequeño sonido, casi como un llanto, pero tan débil que pensó que lo estaba imaginando. Afuera aullaba el viento, y ella se preguntó si aquel sonido era simplemente el viento jugándole una mala pasada a sus oídos. Pero algo en su interior la hizo escuchar con más atención. Se levantó, con los pies descalzos tocando el suelo helado del remolque, y se acercó a la ventana. Tenía los pies entumecidos, ya no podía sentirlos. A través del cristal esmerilado, apenas podía distinguir una forma. Una pequeña figura que tropezaba en la nieve a unos 30 pies de su remolque. Otro niño. El corazón de Emma se detuvo por completo. Llevaba viviendo en esa caravana 3 años y nunca había visto a otro niño en esa zona, y mucho menos en invierno. ¿Quién dejaría a un niño aquí afuera, con este frío, en la oscuridad, sin chaqueta y sin calzado adecuado? Abrió la puerta que crujía, y el viento la golpeó como una fuerza física, robándole el aliento. El frío era mayor que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era un frío de esos que queman, que hacen que te duelan los pulmones al respirar. A unos 6 metros de distancia, parcialmente enterrado en la nieve, había un niño pequeño. No podía tener más de 5 años, vestía ropa cara, vaqueros de marca, una camisa de seda rota y sucia, un jersey de cachemir que debía de costar más dinero del que la familia de Emma jamás había visto. Pero estaban completamente empapadas de nieve y agua derretida. Sus labios eran azules, casi morados. Sus pequeños puños estaban apretados con tanta fuerza que sus nudillos parecían blancos, como si estuviera agarrando algo invisible. Tenía la mirada perdida, vidriosa. Este niño se estaba muriendo. «Hola», gritó Emma, castañeteando los dientes con tanta fuerza que apenas podía articular palabras. El niño la miró con unos ojos que reflejaban una tristeza y una confusión indescriptibles. Entonces sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó sobre la nieve. Su pequeño cuerpo quedó completamente inerte. Emma no pensó: los niños de 7 años no deberían tomar decisiones de vida o muerte. Se supone que no deben saber qué hacer cuando encuentran a un niño moribundo en la nieve, pero Emma había sobrevivido sola. Durante 3 años, Emma había aprendido lo que significaba sobrevivir. Salió corriendo a la noche helada descalza, vestida solo con un abrigo fino, y arrastró al niño dentro de su remolque con una fuerza que desconocía poseer. Cerró la puerta con llave tras ellos y de inmediato lo envolvió con todas las mantas que tenía. Cada trozo de tela en su casa se convirtió en una herramienta para mantener con vida a esa niña. El niño estaba inconsciente, temblando violentamente, todo su cuerpo convulsionándose por el frío. Emma no tenía teléfono, no tenía forma de pedir ayuda, no había conexión a internet en el tráiler. Lo único que tenía era su instinto de supervivencia, propio de una niña de 7 años. El mismo instinto que la había mantenido con vida durante los últimos 3 años por su cuenta, ese mismo instinto que le había enseñado a cocinar comidas sencillas, a administrar su dinero, a mantenerse oculta de un sistema que la habría metido en el sistema de acogimiento familiar. Ella tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre, una decisión que resonaría por toda la eternidad. Desvistió al niño con cuidado, quitándole la ropa cara y mojada. Su cuerpo estaba peligrosamente frío. Había aprendido, viendo vídeos en línea sobre la hipotermia, que la ropa mojada era peligrosa. Lo envolvió en sus mantas más cálidas, las que había estado guardando para las noches más frías, y lo abrazó con fuerza, compartiendo con él el calor de su propio cuerpo. Hacía mucho tiempo que había aprendido que el calor humano era la medicina más poderosa del mundo. Ella permaneció a su lado toda la noche, susurrándole, aunque él no podía oírla, aunque estaba inconsciente: ahora estás a salvo. Susurró una y otra vez: no sé de dónde vienes, pero conmigo estás a salvo. Te prometo que no dejaré que te pase nada. Vas a estar bien, vas a sobrevivir a esto. No dejaré que mueras, prometo. Lo abrazó contra su pecho, sintiendo cómo su corazón se iba calmando poco a poco. Sintió cómo la temperatura de su cuerpo aumentaba gradualmente a medida que su propio calor se transfería a él. Pasaron las horas. La noche parecía interminable. En algún momento, se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía en brazos al hijo de aquel desconocido. Había pasado 3 años sola,
diciéndose a sí misma que no necesitaba a nadie, que era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir por sí misma, pero al sostener a esta niña en brazos, comprendió algo fundamental sobre la conexión humana. Esta niña la necesitaba y de alguna manera ella también lo necesitaba a él. Con el paso de las horas de la noche, los temblores del niño fueron disminuyendo gradualmente, su respiración se volvió más regular, su cuerpo dejó de convulsionar. Al amanecer, cuando el sol comenzó a salir y a proyectar una luz pálida a través de las ventanas del remolque, sus ojos se abrieron. Lentamente, estaba vivo. ¿Dónde estoy? Preguntó con voz ronca y débil, apenas un susurro. Estás a salvo, dijo Emma sencillamente, te encontré anoche en la nieve. ¿Cómo te llamas? El chico la miró durante un largo rato, intentando enfocar la vista, intentando comprender dónde estaba y quién era esa chica. Mi nombre es Lucas, yo no sé dónde está mi papá, no sé cómo llegué aquí, todo está confuso. Emma le trajo agua del grifo, aunque salió fría, abrió su última lata de sopa de tomate, su favorita, y la calentó en su pequeña estufa, se la fue dando cucharada a cucharada, asegurándose de que no comiera demasiado rápido, de que su estómago pudiera soportar el calor y los nutrientes. Ella no hizo preguntas, ella simplemente le dio lo que necesitaba. Había aprendido que a veces lo más importante que se puede hacer por alguien es proporcionarle las necesidades básicas para sobrevivir sin juzgarlo ni interrogarlo. Mientras Lucas comía despacio, sus ojos se enfocaban cada vez más. Comenzó a recordar fragmentos de lo sucedido, sus recuerdos eran confusos, traumáticos, inconexos. Había un hombre, dijo con voz temblorosa, un hombre malo, me sacó de mi habitación, dijo que me llevaba lejos. Dijo que mi papá merecía sufrir, dijo que iba a hacer que mi papá se arrepintiera de lo que había hecho. Estábamos en un coche oscuro, estaba tan asustada, luego nos detuvimos en una casa, estaba oscuro. Me dejó solo un momento, podía ver la puerta, yo simplemente, corrí tan rápido como pude, salí corriendo a la noche, corrí por el bosque, y luego no recuerdo nada más hasta que desperté aquí contigo. A Emma se le hizo un nudo en el estómago, no se trataba simplemente de un niño perdido. Esto no fue un accidente, esto era algo más grande, esto era peligroso, esto fue un crimen, pero al ver el rostro aterrorizado de Lucas, su pequeño cuerpo envuelto en sus mantas, sus ojos llenos de miedo y confusión, supo que no podía entregarlo, aún no. No hasta que supo que él estaba realmente a salvo, no fue hasta que comprendió lo que estaba sucediendo. Descansa ahora, dijo, apartándole con una ternura que desconocía poseer, el cabello rubio de la frente. Descansar. Te protegeré, es una promesa, nadie te hará daño mientras estés aquí conmigo, te lo prometo. Lucas se quedó dormido, con la cabeza apoyada en el pecho de ella, y Emma se quedó allí sentada durante horas, abrazándolo, preguntándose en qué se había metido, y sabiendo con absoluta certeza que protegería a ese niño con su vida, ella lucharía por él, ella moriría por él si fuera necesario. Había pasado 3 años aprendiendo a sobrevivir sola, ahora comprendía por qué era importante sobrevivir, era importante. Porque había gente en el mundo que necesitaba tu ayuda, pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que ese niño valía millones. En algún lugar de Nashville, un hombre estaba perdiendo la cabeza por el dolor y la desesperación, un hombre poderoso, un hombre desesperado, un hombre que movería cielo y tierra para encontrar a su hijo. Un hombre que daría todo lo que tiene por recuperar a su hijo, un hombre que estaba a punto de encontrar algo completamente distinto, algo que lo cambiaría para siempre. 4 días antes, Marcus Webb tenía todo lo que un hombre podía desear. A los 29 años, era un multimillonario hecho a sí mismo. Su empresa tecnológica, Webb Technologies, había revolucionado la forma en que la gente trabajaba. El software que creó su empresa fue utilizado por millones de personas en todo el mundo. Tenía áticos en Nueva York, Los Ángeles y Nashville. Tenía un yate. Tenía las paredes llenas de premios, había aparecido en la portada de la revista Forbes, había sido invitado a dar una charla en la Escuela de Negocios de Harvard. Tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero lo que más atesoraba en el mundo entero era dormir en una habitación al final del pasillo, lejos de su suite principal, junto a su hijo Lucas, su hijo de 5 años. Todo su universo. La madre de Lucas había sido una hermosa actriz llamada Catherine. Marcus la había amado desesperadamente cuando estaban juntos, él le había escrito poemas. Él había planeado pasar su vida con ella, pero Catherine
Había antepuesto su carrera a su familia, le habían ofrecido un papel en una importante película, un papel que requeriría que estuviera en el lugar de rodaje durante meses. Ella había elegido el papel. Cuando nació Lucas, Catherine había renunciado a sus derechos parentales. Ella quería liberarse de sus responsabilidades como madre. Marcus había luchado por la custodia completa, había ganado, y desde entonces había sido padre soltero. No le importó, ni por un solo instante. Lucas era todo su universo. Lucas fue la razón por la que trabajó tan duro. Lucas era la persona a la que más quería enorgullecer. La mañana en que Lucas desapareció, Marcus se encontraba en su oficina del centro cuando recibió una llamada de la niñera. Su nombre era Patricia y llevaba con ellos 2 años. Era profesional, fiable y digna de confianza. Su voz temblaba. Señor Webb. Lucas no está en su habitación, no lo encuentro por ninguna parte. La puerta de su habitación está cerrada por dentro, pero él no está aquí. No entiendo. Lo revisé anoche a las 8 de la noche y estaba dormido. Cerré la puerta con llave como siempre para asegurarme de que no pudiera deambular. Esta mañana abrí la puerta y su cama estaba vacía, su ventana está abierta. Señor Webb, creo que alguien se lo llevó. Marcus pensó que estaba bromeando. Entonces se dio cuenta de que no era así. Se le heló la sangre. No podía respirar. Sintió como si su corazón hubiera dejado de latir. Se llamó a la policía inmediatamente. Se avisó al FBI en menos de una hora. En cuestión de horas, la noticia se convirtió en noticia internacional. Helicópteros sobrevolaban su mansión, las calles frente a su propiedad estaban llenas de furgonetas de noticias. El titular gritaba: el hijo de 5 años de un multimillonario desaparecido de una mansión cerrada en Nashville. Esa misma tarde llegó a su oficina una nota de rescate entregada por mensajero. Decía: arruinaste mi vida. Destruiste todo lo que tenía. Voy a arruinar el tuyo. Tu hijo se ha ido, no lo volverás a ver jamás. Pasarás el resto de tu vida preguntándote qué le sucedió. Pasarás cada noche preguntándote si está vivo o muerto. Pasarás cada día sufriendo como yo. La firma la realizó un hombre llamado Derek Thompson, un antiguo empleado al que Marcus había despedido hacía 3 años por malversación de fondos. Derek había robado $500,000 a la empresa. Marcus había presentado cargos. Derek había ido a prisión. Marcus había oído que lo habían liberado recientemente, pero no había pensado en él. Derek Thompson había sido una pequeña parte de su pasado. Alguien a quien había intentado olvidar. Ahora Derek Thompson tenía un hijo. Marcus se había vuelto loco. Había ofrecido una recompensa de $50 millones por información que condujera al regreso sano y salvo de Lucas. Había contratado a los investigadores privados más caros del país. Había dedicado cada instante a buscar, a rezar, a negociar con un Dios en el que nunca antes había creído. Le había hecho promesas a Dios, había prometido cambiar su vida, renunciar a su fortuna, convertirse en un hombre mejor. Ojalá Dios trajera a su hijo de vuelta sano y salvo. Los días se habían alargado hasta parecer una eternidad. Cada día sin Lucas era un día de pura agonía. Marcus no podía dormir, no podía comer, perdió 15 libras en 4 días. Su personal estaba preocupado por él. Su hermana lo llamó repetidamente, rogándole que se cuidara, pero no pudo. ¿Cómo podía dormir mientras su hijo estaba desaparecido? ¿Cómo podía comer él mientras su hijo podía estar muriéndose de hambre? ¿Qué otra cosa podía hacer sino buscar a su hijo? En la mañana del 5.º día, mientras Marcus estaba sentado en su oficina, mirando una foto del rostro de Lucas, Lucas sonriendo, Lucas riendo, Lucas vivo y a salvo, su jefe de seguridad lo llamó con un aviso: señor, tenemos una ventaja. Una persona que coincidía con la descripción de Lucas fue vista cerca del barrio abandonado a las afueras de la ciudad. Una mujer sin hogar dijo haber visto a un niño en una caravana. Dijo que el niño parecía asustado. Dijo que había una niña pequeña con él, tal vez de 7 u 8 años. Dijo que oyó a la niña cantándole al niño. Intentando calmarlo, Marcus no dudó, se subió a su coche y condujo como un poseso, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iba a estallarle en el pecho. Incumplió los límites de velocidad. Se saltó los semáforos en rojo, conducía como si su vida dependiera de ello, como si la vida de su hijo dependiera de ello, porque así era. El barrio era peor de lo que había imaginado: remolques destartalados, casas tapiadas, nieve que azota las calles vacías, pobreza y desesperación visibles en cada detalle. Su equipo de seguridad se había avisado por radio, sabían dónde buscar. La mujer sin hogar les había dado indicaciones.
Marcus se detuvo frente a un remolque que parecía que se iba a derrumbar si alguien estornudaba con demasiada fuerza. Pudo ver una pequeña luz en la ventana y humo que salía de una rejilla de ventilación. Había alguien dentro. Salió del coche antes de que se detuviera, no llamó a la puerta, estaba deseando llamar a la puerta. Llamar a la puerta requería paciencia, la paciencia. Era un lujo que no se podía permitir. Empujó la puerta y ésta se abrió de golpe, y allí, en una cama improvisada en un rincón, estaba su hijo. Lucas estaba despierto, estaba pálido, delgado, pero vivo. Más que vivo, estaba cálido, lo sostenía una niña pequeña de cabello rubio. La niña miraba a Marcus con enormes ojos, aterrorizados y desafiantes a la vez, como si estuviera dispuesta a proteger a ese niño con su propio cuerpo si fuera necesario. «Papá», gritó Lucas, y corrió hacia Marcus con la desesperación que solo puede tener un niño desaparecido. Marcus cayó de rodillas y Lucas se desplomó en sus brazos. Marcus sostenía a su hijo como si estuviera hecho de cristal hilado, como si pudiera desaparecer si lo soltaba. Lo abrazó como si su vida dependiera de ello. «Cariño, cariño, estoy aquí, estoy aquí. Estás a salvo, estás a salvo». Marcus sollozaba, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, con todo el cuerpo temblando de emoción. Lucas también lloraba. «Papá, tenía mucho miedo, tenía muchísimo frío. Y entonces Emma me encontró, Emma me salvó, ella me mantuvo caliente, ella me dio comida, ella me prometió que estaba a salvo». Marcus alzó la vista hacia la chica y por primera vez la vio de verdad. Era diminuta, increíblemente diminuta, su ropa estaba hecha jirones, tenía el pelo enmarañado y sucio, había en sus ojos una sabiduría que ninguna niña de 7 años debería tener, había en su pequeño cuerpo una fuerza que parecía imposible. «Tú», dijo Marcus con voz temblorosa, «¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste?». Emma habló en voz baja, con voz firme a pesar de su evidente miedo. «Lo encontré anoche en la nieve, iba a morir, así que lo metí dentro». Marcus se puso de pie, aún sujetando a Lucas, y miró el tráiler. Lo examiné detenidamente, ante la pobreza, ante los desesperados intentos por mantenerse calientes, ante la ausencia de padres o tutores, ante la evidencia de que un niño había estado viviendo allí solo. Latas de comida, una mochila escolar, una pila de libros escolares. «¿Dónde están tus padres?», preguntó. El rostro de Emma se endureció. «Aquí no». «¿Dónde?». «No están aquí», dijo con firmeza, alzando desafiante su pequeña barbilla. «Lucas estaba solo, yo le ayudé». «Eso es lo único que importa». Marcus miró a su hijo. Lucas miraba a Emma con una gratitud y un cariño que le partieron el corazón a Marcus en 1000 pedazos. Este niño, este pequeño y valiente niño con el pelo enmarañado y la ropa gastada, había salvado la vida de su hijo. Ella lo había acogido, ella lo había abrigado, ella lo había mantenido a salvo. Ella había hecho más por su hijo en una sola noche que él en años. Sus ojos se llenaron de nuevo de lágrimas. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. «Emma, Emma», repitió Marcus. Él miró sus pequeñas y frías manos, él la miró a la cara, demasiado delgada, él la miró a los ojos, asustados, y algo cambió en su interior. Algo fundamental cambió en su comprensión de lo que importaba en la vida. «Emma, ¿tienes a alguien? ¿Hay alguien que te cuide?». El silencio de Emma fue respuesta suficiente. En ese momento, Marcus tomó una decisión que cambiaría sus mundos para siempre. Se arrodilló, aún sujetando a Lucas, y miró directamente a los ojos de Emma. «Emma, salvaste la vida de mi hijo, le brindaste calor cuando tú misma tenías tan poco, le mostraste amabilidad cuando podrías haberle dado la espalda. Le mostraste misericordia cuando tenías todas las razones para echarlo. Nunca podré pagarte por eso, pero voy a intentarlo». Hizo una pausa, con la voz temblorosa por la emoción. «¿Te gustaría venir a casa con nosotros? ¿Cómo te gustaría tener una familia?». El proceso legal fue sorprendentemente rápido cuando se contaba con los recursos y la determinación de Marcus Webb. Emma no entendía todo el papeleo, todas las fechas de las comparecencias ante el tribunal, todos los abogados ni su lenguaje complicado. Lo que ella entendió fue que ya no iba a dormir en una caravana helada. Lo que ella comprendió fue que alguien la quería, alguien la había elegido, alguien estaba dispuesto a luchar por ella. Marcus contrató a un abogado para que localizara a los parientes que le quedaban a Emma, una tía que la había abandonado años atrás y que se había negado a acogerla cuando murió su abuela, por una indemnización sustancial, $250,000. La tía renunció a cualquier derecho sobre Emma. La tía nunca la había querido, la tía nunca la había querido.
el dinero significaba más para ella que su propia sangre. En una semana, Emma dormía en una habitación más grande que toda la caravana en la que había vivido. La habitación tenía una cama con dosel y sábanas de algodón egipcio que daban la sensación de dormir sobre nubes. Tenía un vestidor ya lleno de ropa nueva de su talla, seleccionada por una estilista profesional. Tenía una ventana con vistas al horizonte de Nashville y a las luces de la ciudad por la noche. Tenía su propio baño con agua caliente que nunca se acababa, pero Emma pasó las 3 primeras noches durmiendo en el suelo. Marcus la encontró allí la tercera noche, acurrucada junto a la cama como un animal asustado, envuelta en la gruesa alfombra, temblando de miedo, a pesar de que la habitación estaba cálida. Emma, cariño, ¿por qué estás durmiendo en el suelo?, preguntó suavemente, sentándose a su lado. Porque tengo miedo, susurró Emma. Esto no parece real. Cuando me despierte, estaré de vuelta en el tráiler. Esto es un sueño. Mañana por la mañana sonará el despertador y volveré a tener frío. Lucas se habrá ido y estaré sola. Marcus se sentó junto a ella. Te prometo que no lo serás. Esto es real. Estás a salvo. Ya estás en casa. Esa es una promesa que te hago, una promesa que jamás romperé. Nunca te pediré que te vayas, nunca te rechazaré. Esta es tu casa ahora. Para siempre. Emma se metió lentamente en la cama. Le llevó semanas creer realmente que pertenecía a ese lugar. Durante las primeras semanas, se despertaba jadeando, convencida de que estaba de vuelta en el tráiler. Marcus entraba en su habitación y la abrazaba, susurrándole palabras de consuelo, hasta que ella volvía a dormirse. Lucas, en cambio, había entablado un vínculo inmediato con ella, como si fueran hermanos. La seguía a todas partes, le enseñó sus juguetes, sus libros, su habitación. Él le tomó la mano cuando ella tuvo miedo. Dormía mejor sabiendo que ella estaba en casa. El trauma de su secuestro parecía desvanecerse cuando estaba cerca de ella. No tengas miedo, le decía Lucas con la inocencia de un niño de 5 años. Papá nos cuida ahora, eres mi hermana, ahora sois mi familia, ya nadie puede hacernos daño. Marcus contrató tutores. Llamó a varios médicos para que le hicieran un examen físico completo. A Emma estaba desnutrida, anémica y sufría congelación leve en los dedos de las manos y de los pies. Un médico le dijo a Marcus que si hubiera pasado una noche más en ese frío, podría no haber sobrevivido. Sus órganos estaban fallando, ella se estaba muriendo. Marcus no creía que hubiera sido suerte el haber encontrado a su hijo. Él pensó que era gracia. Él lo consideró un milagro. Durante las semanas siguientes, Emma comenzó a florecer. Su cabello, antes enmarañado y opaco, se volvió brillante y reluciente como el trigo dorado. Sus mejillas, antes hundidas y demacradas, se rellenaron. El miedo en sus ojos comenzó a transformarse en curiosidad, y luego en alegría. Nunca había tenido más de 3 vestidos en su vida. Ahora tenía un armario lleno de ropa. Ella nunca había tenido baño propio. Ahora tenía una ducha que era solo para ella. Nunca había comido fruta fresca con regularidad. Ahora había fruteros en cada mostrador, pero ella seguía atormentada por pesadillas. Se despertaba gritando que volvía el frío, que se estaba congelando, que estaba sola otra vez. Escondía la comida debajo de la almohada, aterrorizada de que desapareciera. Ella le preguntaba a Marcus una y otra vez: no me vas a mandar de vuelta, ¿verdad? No me vas a dejar, no vas a cambiar de opinión. Y Marcus la abrazaba y le decía: nunca, nunca, ahora eres mi hija. Emma, ¿lo entiendes? No solo legalmente, no solo porque lo digan los periódicos, eres mi hija en mi corazón, siempre serás mi hija. Esto es permanente, esto es para siempre. Nada de lo que hicieras me haría mandarte lejos. Un día, mientras Emma se miraba en el espejo de su nuevo baño, viendo su propio reflejo con claridad, quizás por primera vez, mirándose realmente a sí misma, a la chica que había sobrevivido sola, a la chica que había salvado a un desconocido, le hizo a Marcus una pregunta que lo cambiaría todo. Señor Webb, Emma, interrumpió Marcus con suavidad, ¿no crees que ya es hora de que me llames papá? Los ojos de Emma se abrieron de par en par bajo la mirada hacia sus manos. ¿Está permitido eso? Está bien así, puedo llamarte así. No se supone que los padres son, no sé, biológicos, no se supone que son personas que estuvieron allí desde el principio. Está más que bien, dijo Marcus, es lo que más deseo en el mundo. Es lo que esperaba que dijeras. Me salvaste la vida, Emma, usted salvó la vida de mi hijo. Eres mi hija en todos los sentidos que importan. Eres mi hija porque yo te elijo, eres mi hija porque te amo. Quiero que me llames papá.
Emma le devolvió la mirada a través del espejo. De acuerdo, dijo en voz baja, de acuerdo, papá. Más tarde esa semana, Marcus lo hizo oficial, contrató al mejor abogado de derecho familiar de Tennessee, los papeles de adopción se tramitaron rápidamente, Emma Webb ya no era una niña de acogida. Ella ya no era una niña en el sistema, legalmente, irrevocablemente y para siempre, ella era su hija, el Estado lo reconoció, la ley lo reconocía, lo más importante es que su corazón lo reconoció. El juez que formalizó la adopción tenía lágrimas en los ojos al firmar los papeles, había sido juez durante 30 años, había presidido innumerables batallas por la custodia, procesos de divorcio y disputas familiares, pero este caso fue diferente, este caso trataba sobre el amor que trasciende las circunstancias. Este caso trataba de un hombre que decidió salvar a un niño que no era biológicamente suyo. Este caso trataba sobre el poder de la bondad humana. Me siento honrado de finalizar esta adopción. El juez dijo, esta es una de las cosas más hermosas que he presenciado en mi vida. Emma, oficialmente eres la hija de Marcus Webb. Marcus, oficialmente eres el padre de Emma, que ambos encuentren alegría, paz y amor en esta nueva familia que están creando juntos. Los medios locales se hicieron eco de la noticia. El multimillonario director ejecutivo de una empresa tecnológica adopta a la hija que salvó la vida de su hijo. La historia se viralizó en las redes sociales en cuestión de horas, los hashtags fueron tendencia, medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, la gente se conmovió por ello. Fue un cuento de hadas en un mundo que necesitaba desesperadamente cuentos de hadas, la gente escribió poemas sobre ello, la gente hizo vídeos sobre ello, las celebridades compartieron la historia con sus millones de seguidores. Los músicos compusieron canciones sobre la valentía de Emma, los artistas crearon pinturas que representaban el momento en que Emma encontró a Lucas en la nieve, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, un recordatorio de que una persona podía cambiar el curso de la historia. Emma recibió miles de cartas de personas de todo el mundo, compartieron sus propias historias de dificultades y supervivencia, hablaron de cómo la historia de Emma les había inspirado a ser más valientes, más amables, más compasivos, hablaron de cómo su ejemplo les había motivado a ayudar a los demás, a ver el valor de cada vida humana. Una mujer en Japón escribió sobre cómo la historia de Emma la había inspirado a adoptar a un niño del sistema de acogimiento familiar. Un hombre en Brasil escribió sobre cómo había creado una organización benéfica para niños sin hogar. Después de leer sobre Emma, las repercusiones de ese único acto de bondad se extendieron por todo el mundo, influyendo en la vida de personas de maneras que Emma jamás habría podido imaginar, pero lo que nadie sabía, que la propia Emma apenas comenzaba a comprender, era que esto era solo el principio, que le habían dado una segunda oportunidad en la vida, y esa oportunidad trajo consigo posibilidades con las que nunca había soñado. Que su destino apenas comenzaba a desarrollarse. Marcus la matriculó en la escuela privada más exclusiva de Nashville. En cuestión de meses, sus profesores estaban asombrados. Emma era extraordinaria. Poseía una inteligencia que parecía funcionar a un nivel diferente al de otros niños. Ella podía resolver problemas matemáticos complejos con los que los alumnos de octavo grado tenían dificultades, tenía memoria fotográfica. Ella comprendía conceptos científicos que normalmente no se enseñaban hasta la escuela secundaria, leía con voracidad, devorando libros de física, matemáticas y filosofía. Su hija es excepcional, le dijo el director a Marcus durante una reunión. En mis 30 años de docencia, solo he visto un puñado de mentes como la suya. No solo es inteligente, señor Webb, es una genio, una auténtica prodigio. Recomendaría cursar estudios avanzados en todas las asignaturas, recomendaría recibir clases particulares de los educadores más avanzados que podamos encontrar. Tiene el potencial para hacer cosas que muy pocos seres humanos pueden hacer. Marcus no se sorprendió, siempre había intuido que había algo especial en ella. Cuando encontró a Lucas en la nieve, no fue cuestión de suerte. Había sido instintivo, había sido un acto de amabilidad, había sido producto de una mente que comprendía la complejidad y la naturaleza humana mejor que la mayoría de los adultos. Con el paso de los meses, que se convirtieron en un año, Emma pasó de ser una niña de la calle traumatizada a una joven segura de sí misma. Tenía un padre que la amaba, tenía un hermano que la adoraba, ella tenía seguridad, calidez, oportunidades y educación, tenía todo lo que nunca antes había tenido, pero nunca olvidó de dónde venía. A veces, en las noches frías,
pensaba en la caravana, pensaba en las noches que había temblado de frío a solas, y abrazaba a Lucas con más fuerza, agradecida de que el destino los hubiera unido. Se miraba en el espejo y apenas reconocía a la chica que le devolvía la mirada, una chica con cabello brillante, ojos vivaces y un futuro lleno de posibilidades. Ella no sabía que el destino aún no había terminado su historia, ella no sabía que las mayores sorpresas aún estaban por llegar. Fue Victoria, la hermana de Marcus, quien primero notó algo extraño en Emma. Victoria era psicóloga clínica con consultorio en Manhattan, tenía un doctorado de Harvard, había publicado numerosos artículos sobre trauma y resiliencia. Había venido a Nashville para pasar el Día de Acción de Gracias con su hermano y su familia, que acababa de ampliarse. Ella amaba a Marcus, adoraba a Lucas, y Emma la fascinó de inmediato. Emma era brillante, sí, eso era obvio para cualquiera que pasara 5 minutos con ella, pero había algo más, algo en sus ojos, una profundidad, una conciencia que parecía mucho mayor que la de una niña de 8 años. Había en él una sabiduría que no debería haber existido en un niño al que solo se le había brindado seguridad y amor hacía un año. La última noche de su visita, Victoria preguntó si podía hablar a solas con Emma. Se sentaron en la biblioteca, una habitación que Emma había declarado como su favorita. Estaba repleta de miles de libros, y Emma los había estado leyendo sistemáticamente, absorbiendo información como una esponja absorbe agua, filosofía, matemáticas, física, historia, literatura. Lo leía todo con la misma intensidad. Emma, quiero preguntarte algo, dijo Victoria con cuidado, eligiendo sus palabras con la precisión de alguien que trabaja con niños traumatizados, y quiero que pienses antes de responder. ¿Recuerdas qué te sucedió antes de encontrar a Lucas? ¿Recuerdas tu vida en la caravana? Emma asintió lentamente. Lo recuerdo todo. Ni que lo digas, dijo Victoria con dulzura. Emma comenzó a hablar, describió el hambre implacable y punzante que nunca desaparecía, el frío, el miedo, la certeza de que nadie vendría a rescatarla. La forma en que había aprendido a ser invisible, a ocupar el menor espacio posible, a anticiparse a lo que la gente quería de ella, la forma en que ella había comprendido, incluso a los 7 años, que al mundo no le importaban los niños como ella, que la sociedad no tenía lugar para ella, que era desechable. Pero entonces, dijo Emma, cambiando su voz, haciéndose más fuerte, llegó Lucas, y entonces me di cuenta de algo. ¿Qué? Preguntó Victoria, inclinándose hacia adelante, que no estaba destinada simplemente a sobrevivir, dijo Emma, estaba destinado a hacer algo, algo importante. Cuando encontré a Lucas en la nieve, no fue un accidente, fue como si yo debiera haber estado allí, como si todo lo anterior me hubiera estado conduciendo a ese momento, como si toda mi vida me hubiera estado preparando para salvar a otra persona, y al salvarlo a él, me salvé a mí misma. Victoria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En su experiencia profesional, este tipo de conciencia existencial en una niña de 8 años no tenía precedentes. Este era el tipo de comprensión que a los adultos les llevaba décadas de terapia alcanzar. Emma, piensas en el futuro, en lo que quieres ser cuando seas mayor. Emma asintió. Quiero ayudar a la gente como ayudé a Lucas, pero no solo a una persona, quiero ayudar a mucha gente, quiero asegurarme de que ningún otro niño tenga que pasar frío y hambre. Quiero asegurarme de que nadie se quede atrás, nadie queda en el olvido, nadie tiene que sobrevivir solo. Victoria miró a aquella niña pequeña y serena, con un alma vieja, y tuvo un pensamiento que la asustó un poco. Esta chica podría cambiar el mundo, esta chica tenía el potencial para hacer algo extraordinario. Después de que Victoria se marchara, llamó a Marcus. Tenemos que hablar de la educación de Emma. Dijo que la educación convencional no iba a ser suficiente para ella. No solo es inteligente, Marcus, está destinada a algo extraordinario. Marcus escuchó mientras su hermana le explicaba un plan. Clases particulares de matemáticas avanzadas, física y filosofía, programas en la universidad local, tutoría de algunas de las mentes más brillantes del país, formación en liderazgo y cambio social. Estás criando a un líder, le dijo Victoria, quizás incluso un visionario, no desperdicies ese potencial, Marcus. Se tomó muy en serio el consejo de su hermana. Durante los 2 años siguientes, la vida de Emma se transformó en algo parecido a una clase magistral sobre el desarrollo del genio. Trabajó con tutores que le impartieron material de nivel universitario, asistió a clases en la Universidad de Vanderbilt.
Comenzó a publicar artículos sobre enseñanza de las matemáticas en revistas especializadas con revisión por pares. A los 10 años, ya había contribuido a conversaciones académicas en las que la mayoría de los adultos nunca participaban, pero Marcus se aseguró de que el genio de Emma nunca se produjera a costa de su infancia. Él los llevaba de vacaciones a ella y a Lucas, él asistió a los eventos de su escuela, se aseguró de que supieran que el éxito y el amor no eran mutuamente excluyentes. Se aseguró de que comprendieran que la inteligencia sin compasión está vacía. Un día, cuando Emma tenía 10 años, le hizo a Marcus una pregunta que claramente llevaba tiempo rondándole la cabeza: «Papá, ¿por qué me retuviste? No tenías por qué hacerlo, podrías haberme dado las gracias y haberme devuelto al sistema, pero no lo hiciste. ¿Por qué?». Marcus reflexionó sobre esto detenidamente, quería ser honesto, se sentó junto a ella y tomó sus pequeñas manos entre las suyas, porque cuando te miré en ese tráiler, dijo, vi algo más allá de la gratitud. Vi a una chica que no tenía nada, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para salvar a un desconocido. Ese tipo de carácter, ese tipo de bondad, es raro, Emma, más raro que la inteligencia, más raro que el talento, más raro que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Quería cultivarlo, quería darte todas las oportunidades para que te convirtieras en quien estás destinado a ser. Hizo una pausa, ordenando sus ideas, pero también porque eres mi hija, no por gratitud ni por obligación, porque te quiero. Porque tú perteneces a nosotros, porque el día que te conocí fue uno de los mejores días de mi vida, porque me mostraste lo que realmente importa, me demostraste que todo mi dinero, todo mi éxito, todos mis logros no significaban nada comparado con el simple acto de salvar una vida. Emma permaneció en silencio durante mucho tiempo, entonces dijo, me alegro de haber encontrado a Lucas en la nieve. Yo también, dijo Marcus, yo también, cariño. Cuando Emma tenía 12 años, Marcus decidió llevar a sus 2 hijos de viaje a los Alpes suizos, alquiló un chalet privado y durante 2 semanas vivieron en una burbuja de felicidad perfecta. Aislados de las exigencias y expectativas del mundo, Lucas tenía ahora 14 años, era alto y delgado, atlético, con los ojos penetrantes de su padre y el cabello oscuro de su madre. Ya mostraba indicios de haber heredado la perspicacia para los negocios de su padre, su mente estratégica, su capacidad para ver soluciones donde otros solo veían problemas, pero también había heredado algo de Emma, una férrea dedicación a ayudar a los demás, un compromiso de usar su inteligencia y privilegios para el bien. Emma era brillante y hermosa, con una calma que atraía a la gente, se había convertido en una joven con una confianza serena, con la sensación de conocer su lugar en el mundo y estaba decidida a llenarlo de propósito. Ella seguía leyendo con voracidad, seguía ampliando los límites de lo que se suponía que debía saber una niña de 12 años, había comenzado a escribir artículos sobre política social, sobre la economía de la pobreza, sobre sistemas que atrapaban a los niños en ciclos de desesperación. Una tarde, mientras Marcus observaba a sus hijos jugar en la nieve fuera del chalet, le asaltó un pensamiento profundo que había estado gestándose en su mente durante años. Emma y Lucas no eran hermanos en el sentido tradicional. Eran almas gemelas, se habían salvado mutuamente, habían cambiado sus vidas. Irrevocablemente, si Emma no hubiera encontrado a Lucas esa noche, Lucas habría muerto. Si Marcus no hubiera encontrado a Lucas, Emma seguiría viviendo en una caravana helada. Su genio no fue reconocido, su potencial no se explotó, y sin haberlos encontrado a ambos, Marcus habría seguido siendo un hombre vacío, exitoso en apariencia, pero vacío en su alma. Medía su valía por sus ganancias trimestrales en lugar de por el amor que daba y recibía. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Marcus se sentó con una botella de vino y pensó en su vida. Era multimillonario, tenía todo lo que siempre había deseado, pero lo que más atesoraba era la inesperada familia que el destino le había deparado. Sacó su teléfono y llamó a su abogado. Quiero modificar mi testamento, dijo, quiero asegurarme de que, si algo me sucede, Emma esté completamente protegida, quiero que tenga el mismo acceso a todo, la empresa, las propiedades, las cuentas, todo. Señor Webb, ¿está seguro?, preguntó su abogado con cautela. Legalmente hablando, es tu hija adoptiva. La mayoría de las personas adineradas crean un fideicomiso separado para los hijos adoptivos, es una práctica habitual. No me importan la mayoría de los ricos, dijo Marcus con firmeza, ella es mi hija por igual.
Así es como va a ser, sin fideicomisos separados, sin distinciones. Amawab es mi hija, y merece ser tratada exactamente igual que cualquier otro hijo biológico. Cambia la voluntad. El abogado realizó los cambios. Cuando Marcus se despertó a la mañana siguiente, se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Emma no era solo su hija adoptiva. Ella era la respuesta a una pregunta que él se había hecho durante toda su vida: ¿qué significaba ser verdaderamente importante? ¿Qué significaba crear un legado que no se tratara solo de dinero y éxito, sino de amor y familia? ¿Qué significaba ser un ser humano? Esa tarde, Marcus llamó a Emma a su estudio privado. Cariño, quiero decirte algo, dijo, algo importante. Emma se sentó frente a él, con sus ojos inteligentes llenos de curiosidad. He estado pensando en algo, continuó Marcus, sobre cómo se formó nuestra familia, sobre las decisiones que todos hemos tomado, y me doy cuenta de que siempre has sabido la verdad sobre tu origen. ¿Te acuerdas del tráiler? ¿Recuerdas el frío? ¿Recuerdas haber estado solo? Emma asintió. Sí. A veces sueño con ello, pero ya no me asusta. Me alegro, dijo Marcus, porque quiero que sepas algo más. La empresa, el dinero, todo eso es secundario. Lo que importa es que estés aquí, que seas mi hija, que pueda verte convertirte en la mujer que estás destinada a ser. Marcus se levantó y caminó hacia una ventana con vistas al paisaje suizo. Quiero que me prometas algo, dijo. Prométeme que pase lo que pase, no importa cuánto dinero tengas o cuánto poder consigas. Prométeme que nunca olvidarás de dónde vienes. Prométeme que usarás tus dones para ayudar a la gente, todas las personas, no solo aquellos que importan a la sociedad, sino también aquellos que no importan en absoluto. Los olvidados, los invisibles, los que viven en caravanas en la nieve. Emma se puso de pie y abrazó a su padre. Lo prometo, susurró. 25 años después, Amawab se encontraba frente a una multitud de 5.000 personas en la inauguración de la Fundación Amawab para Niños Sin Hogar. Ahora tenía 37 años, vestía un sencillo vestido negro y llevaba el pelo rubio recogido con sencillez. Tenía la inteligencia de su padre y la bondad de su madre, una bondad que había heredado, no de la biología, sino de la experiencia, de aprender lo que significaba salvar a otra persona. Se había graduado del MIT con títulos en matemáticas y política social. Había trabajado en McKinsey durante 3 años antes de decidir que la consultoría no era su vocación. Había pasado un año viajando por países en desarrollo, comprendiendo la pobreza, comprendiendo los sistemas que atrapan a los niños en ciclos de desesperación. Había visto cosas que le rompieron el corazón y fortalecieron su determinación. Luego, a los 30 años, le pidió a su padre su parte de la herencia por adelantado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marcus. Cambia el mundo, había dicho Emma sencillamente, o al menos cambiar a una persona a la vez. La Fundación Amawab opera actualmente en 42 países, ofrecía refugio, educación, atención médica y tutoría a más de 100.000 niños anualmente. Había aparecido en la revista Dam. Ama había sido nominada al Premio Nobel de la Paz. Ella había recibido la Medalla Presidencial de la Libertad, pero lo más importante es que había cumplido su promesa. Ella nunca lo había olvidado. Cada decisión que tomaba, cada dólar que gastaba, estaba guiado por el recuerdo de una niña de 7 años en una caravana helada, preguntándose si viviría para ver el amanecer. Su padre estaba de pie en primera fila, mirándola con lágrimas en los ojos. Ahora tenía 64 años. Lucas, que trabajaba en Capital Riesgo financiando empresas sociales, estaba a su lado. Emma miró a su familia entre el público y sonrió. Muchos de ustedes conocen mi historia. Comenzó Emma. Sabes que fui un niño sin hogar hasta los 7 años. Sabes que mi hermano llegó a mi vida congelado y desesperado. Sabes que un hombre eligió el amor por encima de la lógica. Hizo una pausa, mirando a la multitud. Pero lo que quizás no sepas es el nombre de cada niño que hemos salvado, no porque no sean importantes, son increíblemente importantes, pero porque sus historias les pertenecen. Ellos escriben su propio futuro. Ellos deciden en quién quieren convertirse. Eso es lo que les proporciona esta fundación, no caridad, sino oportunidad, no lástima, sino dignidad. No es una limosna, sino una mano amiga. La voz de Emma se hizo más fuerte, más apasionada. Quiero contarles algo sobre la pobreza. No es una falta moral, no es algo que la gente merezca. No es algo que forje el carácter, es una jaula, es una trampa, y los niños atrapados en esa trampa no necesitan inspiración, necesitan una salida. Señaló con un gesto el edificio que tenía detrás.
Este edificio representa una salida. Cada niño que duerme aquí esta noche, duerme sabiendo que mañana tendrá desayuno, tendrán con quién hablar, tendrán a alguien que crea en ellos, y eso marca la diferencia. Emma reflexionó sobre su propia trayectoria. Desde una niña de 7 años en una caravana helada hasta una mujer de pie frente a miles de personas dirigiendo una fundación que había cambiado más de 100.000 vidas. La trayectoria parecía imposible, pero había sucedió porque una persona eligió la bondad en lugar del miedo, una persona optó por actuar en lugar de mirar hacia otro lado, me dieron una segunda oportunidad. Continuó Emma, una oportunidad que la mayoría de los niños que viven en la pobreza nunca tienen. Marcus Webb me dio esa oportunidad, no porque yo lo mereciera más que nadie, sino porque él me vio, realmente me vio. Reconoció que toda vida tiene valor, cada niño tiene potencial, toda persona merece una oportunidad para convertirse en quien está destinada a ser. Miró directamente a la cámara. Si estás viendo esto y ves a un niño que necesita ayuda, por favor, no apartes la mirada, por favor, no te digas a ti mismo que no es tu responsabilidad, porque si lo es, todos somos responsables los unos de los otros, todos somos responsables de asegurarnos de que ningún niño tenga que sobrevivir solo en el frío. Emma hizo una pausa, con los ojos brillantes de lágrimas. Quiero dedicar esta fundación a mi padre, Marcus Webb, quien me enseñó que el amor no es algo que se siente, es algo que haces, es acción, es un sacrificio, es elegir ayudar a alguien incluso cuando eso te cuesta algo. Se trata de elegir ver la humanidad en un desconocido y responder con compasión. Se giró para mirar a Marcus, que estaba en primera fila, y sus miradas se cruzaron. Gracias, papá, gracias por salvarme la vida. Gracias por darme una familia, gracias por enseñarme lo que significa ser verdaderamente importante. La multitud estalló en júbilo, la gente lloraba, algunos estaban de pie y aplaudían, algunos estaban de rodillas, conmovidos por el poder de sus palabras y la fuerza de su historia. Esto fue más que una ceremonia de inauguración, fue un momento de transformación, fue un momento en el que la gente sintió el llamado a ser mejor, a hacer más, a ayudar a quienes necesitaban ayuda. Tras la ceremonia, mientras Emma recibía las felicitaciones de dignatarios y miembros de la junta directiva de la fundación, Marcus la encontró, la llevó a un rincón tranquilo, lejos de las cámaras y la multitud. Estoy muy orgulloso de ti, dijo sencillamente, no por lo que has logrado, sino por quién eres. Te has convertido exactamente en la persona que siempre supe que podías ser. Emma abrazó a su padre con fuerza. No habría podido hacer nada de esto sin ti, dijo, sin Lucas, sin la segunda oportunidad que ambos me dieron. Más tarde esa misma noche, Emma estaba sentada sola en su oficina en la sede de la fundación. Sobre su escritorio había fotos, una de las caravanas donde había vivido, conservada como monumento conmemorativo, y otra de Marcus encontrando a Lucas en sus brazos, uno de los días de su adopción, una de sus graduaciones del MIT, una de las inauguraciones de la fundación. Una de ellas recibiendo la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente de los Estados Unidos, una vida documentada en fotografías, desde la nada hasta el todo. Pensó en la mujer que le había dado la vida, su madre biológica. Sí, se había marchado, pero le había dejado a Emma algo precioso: instinto, intuición. La comprensión de que la conexión humana era más valiosa que cualquier otra cosa. Ese amor, el amor verdadero, podría trascender las circunstancias y cambiar vidas. Marcus llamó al marco de la puerta. Pensé que te encontraría aquí, dijo. Hola, papá, dijo Emma. Ven, siéntate. Marcus se sentó frente a ella en una silla que le estaba esperando. Se quedaron sentados en silencio un momento, simplemente estando juntos, simplemente existiendo en ese espacio que habían creado juntos. Quería darte las gracias, dijo Emma, por todo, por creer en mí, por ver en mí algo que yo no podía ver en mí misma, por elegirme, por amarme. Marcus negó con la cabeza. Emma, me salvaste la vida, le salvaste la vida a Lucas, has salvado cientos de miles de vidas, no te di nada más que un hogar y un nombre, el resto lo hiciste tú solo. Eso no es cierto, dijo Emma. Me diste algo más importante que eso. Me diste permiso para ser yo misma, me diste el espacio para convertirme en quien estaba destinada a ser, me demostraste que el amor es una elección. Cada día, elegiste amarme, incluso cuando me portaba mal. Incluso cuando tenía pesadillas, incluso cuando no creía merecer amor, tú me amaste de todos modos. Marcus extendió la mano por encima del escritorio y tomó la mano de su hija. ¿Recuerdas el día que te encontré?, preguntó.
Cada detalle, dijo Emma. Recuerdo el frío, recuerdo tu cara cuando viste a Lucas. Recuerdo haber sentido miedo y esperanza al mismo tiempo. Entré en ese tráiler esperando encontrar a mi hijo, dijo Marcus. En cambio, encontré algo que no sabía que necesitaba. Una hija que entendía algo sobre el amor que yo había pasado toda mi vida buscando. Me enseñaste que el amor no es transaccional, no se trata de lo que recibas a cambio, se trata de lo que das libremente. Los ojos de Marcus se llenaron de lágrimas. Tú cambiaste mi vida, Emma. Ustedes dos, Lucas, le dieron sentido a mi vida, no por lo que yo pudiera darte, sino porque tú me diste la oportunidad de ser mejor, de ser más humano, de comprender lo que realmente importa. Emma rodeó el escritorio y abrazó a su padre. Nos salvamos mutuamente, dijo. Eso es lo que creo que pasó. Todos estábamos perdidos de diferentes maneras y nos encontramos en la nieve, y de alguna manera, ese momento lo cambió todo. Los dos estaban sentados juntos en aquella oficina con vistas a la ciudad donde todo había comenzado, la ciudad de Nashville, el lugar donde una pobre chica en una caravana encontró a un niño congelándose en la nieve. El lugar donde un multimillonario descubrió que lo más valioso en la vida no era el dinero, ni el éxito, ni los logros, fue amor, el lugar donde tres personas rotas se encontraron y formaron una familia. Marcus sacó su teléfono y le enseñó algo a Emma. Era una fotografía de la caravana original donde ella había vivido. La había conservado como pieza de museo, un recordatorio de su origen, un testimonio de la resiliencia humana. Visitantes de todo el mundo vinieron a verlo, permanecieron en aquel espacio helado e intentaron imaginar cómo habría sido. Como una niña de 7 años había sobrevivido allí, cómo había tenido el valor de salvar a otro niño, como un acto de bondad cambió el curso de la historia. ¿Sabes lo que hice?, preguntó Marcus. ¿Qué?, preguntó Emma. Yo compré el terreno, dijo Marcus. Estos cimientos están construidos en el mismo terreno donde estaba su remolque. Quería transformar ese lugar de desesperación en un lugar de esperanza. Quería que las futuras generaciones supieran que de la oscuridad puede surgir la luz, que de la pobreza se puede encontrar un propósito, que de la pérdida puede florecer el amor. Emma sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Ella no lo sabía, ella creía que los cimientos estaban construidos en otro lugar, pero claro, Marcus haría algo así, tomaría el lugar donde ella sufrió y lo transformaría en un lugar donde miles de niños encontrarían seguridad y esperanza. Cada vez que un niño pasa por esas puertas, continuó Marcus, está caminando sobre un terreno que fue santificado por su valentía. Están recibiendo ayuda porque tú decidiste ayudar a Lucas aquella noche. Están a salvo porque fuiste lo suficientemente valiente como para actuar. Emma miró por la ventana el edificio que se extendía debajo de ellos, a los niños que se movían por él, a los voluntarios que trabajaban incansablemente para brindarles a esos niños un futuro mejor. Reflexionó sobre la interconexión de todo. Como una decisión tomada en una fría noche había repercutido a través del tiempo y el espacio, afectando vidas de maneras que jamás habría podido imaginar. «Qué bonito, papá», susurró. «Es cierto», dijo Marcus. «Eso es lo que lo hace hermoso». Mientras Emma y Marcus se abrazaban en aquella oficina, la noche de la fundación dio paso silenciosamente a su funcionamiento. En el refugio de la planta baja, los niños comían comidas calientes preparadas por voluntarios. Dormían en camas limpias, estaban a salvo, eran amados. Cada niño tenía una historia, cada niño había sobrevivido a algo, cada niño tenía el potencial de cambiar el mundo, igual que Emma. Y en algún lugar de Nashville, en una fría noche de diciembre, otro niño miraría al cielo y se preguntaría si alguien le ayudaría, si importaba, si tenía algún sentido seguir adelante. Y gracias a Emma, gracias a Marcus, gracias al milagro que comenzó con un pequeño acto de bondad hace tantos años, la respuesta sería sí. Sí, a alguien le importa, sí, tú importas, sí, mereces estar a salvo, sí, tu vida tiene valor. El amor era la fuerza más poderosa del universo, no necesariamente del tipo romántico, sino del tipo feroz, protector y transformador, de esos que no pedían nada y lo daban todo, del tipo que podría salvar una vida, de esas que podrían cambiar el curso de la historia de la humanidad. Emma lo había aprendido cuando tenía 7 años, de pie en un remolque helado, sosteniendo a otro niño en brazos. Lo había aprendido a través de la experiencia directa, a través de la alquimia de la supervivencia y el sacrificio. Lo había aprendido no a través de palabras o lecciones,
sino a través del conocimiento fundamental de que la vida de otra persona importaba más que su propia comodidad. Esa era la esencia del amor, esa era la definición de heroísmo, y dedicó el resto de su vida a demostrárselo al mundo. Lo demuestra a través de su fundación. Lo demostró a través de su dedicación a los niños que habían sido olvidados por la sociedad, lo demostró con su disposición a renunciar a la riqueza que había heredado, para usarlo no para su propia comodidad, sino para la comodidad de los demás. Lo demostró con cada decisión que tomó, con cada hora que trabajó, con cada niño al que ayudó. La historia de Amawab no fue un cuento de hadas, aunque lo parecía, era una historia real. Una historia sobre lo que sucede cuando una persona decide actuar, una historia sobre el poder de la bondad, una historia sobre el hecho de que los milagros son reales si estás dispuesto a trabajar para conseguirlos. Si estás dispuesto a creer en ellos, si estás dispuesto a actuar. Era una historia sobre gente corriente que hacía cosas extraordinarias, era una historia sobre la resiliencia del espíritu humano, era una historia sobre lo que significa amar tanto a alguien que sacrificarías tu propia seguridad, tu propia comodidad, tu propio futuro por esa persona, y quizás, al leer esta historia, comprendas algo fundamental sobre ti mismo, comprenderás que tú también tienes el poder de cambiar la vida de alguien. Tú también puedes ser un milagro para otra persona, tú también puedes elegir el amor, tú también puedes optar por actuar en lugar de mirar hacia otro lado, tú también puedes ser la persona que salve la vida de otra persona, tienes más poder del que crees. Tienes una capacidad de compasión mayor de la que jamás hayas imaginado, tienes la capacidad de transformar el mundo entero de alguien con un solo acto de bondad. Piensa en los momentos de tu vida en los que alguien te mostró misericordia, piensa en las personas que creyeron en ti cuando tú no creías en ti mismo, piensa en aquellas ocasiones en las que un simple acto de bondad cambió el rumbo de toda tu vida. Esos momentos importan, esas personas importan, ellos te moldearon hasta convertirte en quien eres hoy. Ahora imagina ser esa persona para otra persona. Imagínate ser Marcus Webb en la historia de otra persona, imagina ser quien ve el potencial en alguien a quien el mundo ha descartado, imagina ser quien elige el amor cuando el miedo sería más fácil. Porque ese es el mensaje más importante de la historia de Emma. Podría haber sido cualquiera, podrías haber sido tú. El poder de cambiar vidas no está reservado a los multimillonarios, las celebridades o las personas poderosas, está disponible para cualquiera que tenga un corazón dispuesto a actuar. A cualquiera que tenga el valor de ayudar, a cualquiera que tenga el amor para salvar a otra persona de la oscuridad. Ese es el legado de Amawab, no su fundación, ni su riqueza, ni sus logros, sino el simple conocimiento de que la gente común puede hacer cosas extraordinarias. Sí. Estás pasando por un mal momento, si te encuentras en la oscuridad, si te sientes invisible, sin valor u olvidado, quiero que sepas que importas, no eres desechable, tu vida tiene valor, y hay alguien ahí fuera que te elegiría, que vería tu potencial incluso cuando tú mismo no puedas verlo, quien te amaría no porque lo merezcas, sino porque el amor no es algo que tengas que ganarte, el amor es algo que alguien te da libremente, sin esperar nada a cambio. Si conoces a alguien que necesita ayuda, por favor ayúdale, no apartes la mirada, no te digas a ti mismo que no es tu responsabilidad, sé valiente, sé amable. Sé el milagro en la historia de otra persona.